Hola, soy Frankie y ya llegó el tan esperado vídeo a Water 7. Si existe un arco del cual hablan los fans de One Piece es Water 7, pero no tiene ni batallas con espectacularidad ni coreografías tochísimas, ni tampoco muertes de personajes a lo largo de este arco. Entonces, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Pues bien, viene a ser un arco con un desarrollo increíble de los miembros de la banda, una trama interesante, el planteamiento de un conflicto moral el cual está sustentado y justificado por todas las cosas que han pasado anteriormente en la serie. Así que vayamos con el punto que lo hace tan especial. Water 7 es la mejor representación de lo que significa One Piece. El arco gira únicamente y exclusivamente en torno a tres tramas principales. Y es que a veces optar por un método más sencillo es más eficiente. Recordemos las innumerables tramas de Dressrosa cómo afectaron al ritmo de esta. En este caso, todo esto no nos importa, y en parte, gracias a la existencia de un factor contrarreloj constante y creíble. La bomba en Alabasta, la destrucción de la isla de Skypiea o el descenso de Noah sobre la isla Yojin son sucesos demasiado catastróficos como para ser creíbles, pero en este caso, la pérdida de una Nakama es algo más creíble, a la par que doloroso representando la muerte de un tripulante. Sin embargo, aunque todos los factores de ritmo, sorpresa y sencillez funcionen, no tiene por qué funcionar el arco. Y eso es porque falta la coherencia con los antecedentes y un buen cierre, además de un enemigo digno de un buen arco. Y es que ¿qué enemigo puede haber peor en esta banda que la desconfianza? Aokiji llega para plantar la desconfianza con Robin y la idea de qué tan fuertes son respecto a las próximas adversidades. Obviamente, esto afecta mucho más a Usopp, el cual después de recibir la noticia del Merry, siente que él ya no tiene nada que aportar a la tripulación. O nos planteamos qué tan aliada es Robin de los Mugiwara, aun habiendo recorrido varias islas con ellos en el barco. Aún así, Kuzan no solo interviene sembrando la duda y propiciando el factor duelo, que más tarde conocería Usopp, sino que también mostrándonos qué tan alto tienen que escalar nuestros protagonistas. Es decir, esta historia de piratas al fin y al cabo no sería nada sin unos antecedentes que justificaran bien las acciones de dichos personajes, su evolución y progreso a lo largo de esa aventura y su huella por el mundo. Y es que cuando hablamos de enemigos, automáticamente asociamos la imagen mental de la identidad de un personaje. Arlong, Crocodile o Lucci son algunos de los enemigos que hemos ido conociendo a lo largo de la serie. Pero, ¿es posible que estos sean simples piezas de un entramado mucho más grande? Cuando la época de la piratería dio inicio, numerosa gente se echó al mar para lograr sus metas y ambiciones, y buscar su propio tesoro. Para algunos podrían ser cofres llenos de riqueza y fama, pero para mucha gente echarse al mar tiene otro significado, el cual es lograr sus propias metas. Entre ellos Luffy, la figura más libre del océano. La respuesta al enemigo surge si piensas que un solo pirata puede tener todo este movimiento. Por lo tanto, el verdadero enemigo tiene que ser algo tan grande como la propia era de los piratas. Y este es el gobierno mundial, es decir, un gobierno mundial que permite el libre albedrío de los Shichibukais, que anteriormente eran piratas, a cambio de que en caso de amenaza acudan en su ayuda. Y sí, en el East Blue esto ya sucedía, pero a diferencia de esto, los Ichibukais ahora cuentan con el respaldo de una entidad superior, que domina el mundo bajo una falsa libertad. Así que es lógico pensar que si Luffy es la persona cuyo deseo es el más libre del océano, su gran enemigo sea ese algo que oprime su libertad y la del resto del mundo. Los autoproclamados dioses, las figuras de autoridad que oprimen a la sociedad y aquellas personas que por su simple línea sanguínea restringen los derechos de las personas más vulnerables. Y esto es lo que quiere Luffy, no alzarse ante nadie, pero a la vez que nadie lo haga ante él ni el resto de personas. Al igual que hacía la bandera del gobierno, la cual ondeaba por encima de todo en Enies Lobby, representando que por encima de todo hay una entidad superior que decide el destino del mundo. Así que Luffy no duda en quemarla, entendiendo así quién es el verdadero enemigo detrás de todo esto, y a su misma vez queriéndonos decir que nada ni nadie decidirá el camino que quiere tomar. Pero con todo y eso, el conocimiento es poder, y al gobierno mundial no le interesa que se brinde un marco de igualdad de condiciones para todos, sino todo lo contrario. Para ellos es mucho mejor que nadie se plantee cómo fue fundada, quién toma las decisiones o incluso la historia detrás de los 100 años perdidos. El caos, el exterminio y el pánico son métodos que el gobierno mundial ha llevado en silencio para ocultar a todos esos aventureros y genios que se plantearon el porqué de las cuestiones que por algún motivo quedaban ocultas tras una cortina de misterio. Y a su misma vez, evitar el poder más grandioso jamás existido.
Ante esto, surgen dos posturas diferentes de ver la justicia dentro de la propia marina. Miembros como Aokiji, Smoker o Fujitora, representando así el bien colectivo, sin embargo, otros como Sakazuki, donde la erradicación del mal prevalece por encima de todo. Hablamos de una escala de grises y no de blancos y negros. ¿Cómo podemos catalogar a nuestros protagonistas? ¿Héroes o quizá villanos? Todo es cuestión de perspectivas. Al fin y al cabo, son piratas, aunque no convencionales, ellos van en contra de cualquier sistema establecido. Y por lo tanto, a ojos de algunos, pueden ser considerados como agentes del caos, mientras que otros desearían no haberse cegado para poder ver cómo luce la cara de nuestro protagonista. Los personajes de One Piece no cargan únicamente con la promesa de cumplir su sueño, sino que también con la voluntad y las ambiciones de aquellas personas que no pudieron ejecutar su anhelo. Y ni acabando con la línea de sangre jamás lograrán extinguir la llama de la voluntad de esas personas que pondrán el mundo de cabeza. Y esto es lo que nos lleva al motivo de la eficacia del arco. Los personajes son humanos. Oda trata con una madurez sublime el conflicto moral, los dota de personalidad y una manera propia de actuar en frente de las circunstancias, y hace dudar al espectador de cuál es el punto de vista correcto y cómo hubiera actuado él. Su intención claramente es enviar un mensaje y decirnos, ¿y tú? ¿Cómo hubieras actuado en este conflicto? Porque si algo busca, es sumergir al lector hasta cierto punto que se considere uno más de la tripulación. La dramatización de una obra parte siempre de una interacción o disputa entre dos o más personajes. En este caso, parte desde la tripulación. Un Usopp que se siente vulnerable no acepta las órdenes de su capitán. Y por otro lado, tenemos la desaparición de un segundo miembro de la banda. Y digamos que esto supone el primer break mental para Luffy. Aquella persona que jamás dudaba de sí mismo, ahora no sabe cómo hacer frente a dicha situación. Y aquí es donde aparece Zoro y Sanji asumiendo ese cargo bajo sus espaldas. Zoro tiene más experiencia que ningún otro en el mundo de la piratería, y es quien coge las riendas, y mantiene a Luffy estable. Entrar en el Grand Line deja de ser un juego de piratas, y para ello establecer unos roles y seguir las órdenes de su capitán tiene que ser en todo momento imprescindible. Y mientras tanto, Sanji es la persona que respalda todas sus opiniones y quien da firmeza a sus palabras, apegándose a una postura más racional. Él probablemente es la persona con mejor capacidad para dialogar y hacer entrar en razón a las otras personas. Aunque también lo vemos desenvolverse de nuevo en su faceta de estratega y planificación, estando siempre un paso por delante del movimiento del enemigo. Bingo. Evidentemente, para toda la tripulación es un golpe duro el momento que están viviendo, pero los grandes sufridos son tanto Nami como Chopper. Nami representa el lazo más cercano con Robin, siendo su mejor amiga, y ambas contribuyendo a la banda con un punto de vista más coherente, manteniendo así a los demás a raya. Por otro lado, Chopper se encuentra en medio de la disputa de sus dos grandes amigos, es decir, sus referentes. Así que, quitando a Luffy de la ecuación, la situación queda tal que así. Aún así, para finalizar con Chopper diría que es el gran sufrido y sabe que debe apelar a las órdenes de su capitán, pero desde su faceta como médico entiende más que nadie cómo se puede llegar a sentir Usopp, pero no puede hacer nada, la decisión ya está tomada. Luffy recibe una lección extraordinaria como capitán, un golpe duro que le hace plantearse si las decisiones que está tomando son justas para todos. Y como dice Zoro, este no puede permitirse dudar, porque si él duda, ¿qué confianza y respeto le pueden tener los miembros de su tripulación? Él debe ser el taburete que mantenga a todos en pie y no tambalea aunque le falte alguna de sus patas. Y es que ser un líder implica mucho más que dar órdenes, y Luffy se desarrolla en todos esos ámbitos. La capacidad de ser un buen oyente, proponer, escuchar y dialogar para encontrar una situación a situaciones conflictivas, transmitir confianza a tus compañeros y miembros de la tripulación, incluso influenciar a las personas que te envuelven. Y por supuesto destacar la inteligencia emocional, comprender las virtudes, fortalezas y el estado mental de la gente que te envuelve. Y es que aunque nuestro protagonista a veces parece que carece de eso, él entiende mejor de nadie cómo se sienten las personas. Él no te va a juzgar por tu pasado o quién fuiste o lo que hiciste. Luffy en muchas ocasiones desconoce de lo ocurrido o defusa de querer saberlo, pero siente en sí mismo mejor que nadie el dolor y sufrimiento de la gente. Porque como bien digo, aunque no se considere un héroe, él tiene una capacidad intrínseca para conectar con las personas que le rodean. Y no soporta que nadie anteponga su ambición cuando se trata de pisar a otros. Sin embargo, el daño al saber que no podrá seguir navegando con el Merry es tan grande que todo pasa a un segundo plano, ni Usopp ni Luffy pueden ocultarlo. Y así acaba el combate, con un choque de egos donde no solo salen malheridos ellos, sino que también los Nakamas y el Merry al presenciarlo. Un combate desgarrador que deja huella en el corazón de la banda. Y sí,
Hasta este punto de la serie el conocimiento y la experiencia escasea, y ahí es donde interviene Zoro y Sanji. En concreto Zoro, el miembro más experimentado en la piratería, para aportar esa perspectiva lejana y fría de los acontecimientos. Como en el caso de Usopp, este no puede ser aceptado sin más. Más bien, tiene que pedir disculpas y aceptar el peso de las acciones que ha tomado. Continuemos con Usopp, un personaje al que se le otorga una evolución después de ver la fractura del Merry una vez es hundido en el agua, adoptando así el rol de Sogeking. Este recurso narrativo funciona de manera increíble para introducir a Usopp de nuevo en la trama. El evento que iba a ocurrir en la Ciudad de la Justicia era demasiado importante como para que dicho personaje se lo saltara. A su misma vez, él denegó de estar en la banda y aún así, no duda ni un momento en ir a rescatar a su amiga. Porque aunque haya dejado la tripulación, este sigue creyendo en su capitán. Sogeking puede ser interpretado como un trastorno psicológico disociativo. Recurrir a él le permite obtener la fe y valentía que tanto necesita en algunos momentos. Porque ¿es que acaso ser un pirata en el Grand Line no supone ya ser un valiente y temido pirata de los mares? El golpe de Usopp es más duro que cualquier otro. Los tesoros en One Piece no son cofres llenos de oro o monedas de alto valor, sino todo lo contrario. Son objetos fuertemente ligados a un recuerdo, un paisaje o una persona. ¿Qué tan terrible sería para Luffy si pierde su sombrero o Zoro la katana de Kuina? Pues bien, Usopp perdió su tesoro y aún así se presta para ayudar a rescatar a su amiga junto a las personas que le dieron un motivo para salir al mar. Por eso, en ese momento cuando Luffy ve que Usopp es quien acudió a rescatar a Robin, dejando su orgullo de lado y no Sogeking, se pone en pie de nuevo frente a Lucci, porque se da el lujo de soñar que saldrán de esa situación con vida como ya lo habían hecho hasta ahora. Y de la misma manera, tras recibir las disculpas, este a final de arco se ve en la necesidad de extenderle una mano al igual que Usopp lo hizo por él. Pero antes de eso, es necesario despedir a nuestro Nakama. Aquel que escaló montañas, ascendió a los cielos, disfrutó del bonito paisaje de Drum o el acalorado viaje a Arabasta. Pero sobre todo, estuvo ahí cuando sus Nakamas lo necesitaron y como si se tratara de un milagro acudió en su ayuda una última vez. Porque aunque su cuerpo estaba destrozado, su espíritu así de fuerte era. Ese mismo amor que sentían los Nakamas por el Merry fue el que vio reflejado Franky al enterarse de la existencia del Klabautermann. El Sunny representa la gratitud de Franky hacia los Mugiwara y su redención con el pasado, a su misma vez dándole un buen uso a las armas que condenaron a Tom San años atrás, y es que el espíritu del Merry hoy vive en el Sunny. Obviamente, una vez conocemos a Franky, lo primero que pensamos es que lo odiamos debido a las acciones que cometió con Usopp y el resentimiento que recibe por parte del pueblo. ¿Pero es que acaso hasta ese momento Luffy sale de las islas siendo comprendido por los habitantes? ¿O el mismo Zoro, el cual era visto como un cazarrecompensas sin escrúpulos? Recordar que estamos hablando de una historia de piratas, no de héroes. Franky es una persona que tiene un estado de salud mental cuestionable, debido a unas acciones que ocurrieron en el pasado. Acciones que debido a ellas ejecutaron a la figura paternal más cercana que podía haber tenido, y por lo tanto decidió formar una familia, junto a la gente que lo admiraba, en busca de eso, sentirse querido y encontrar redención por sus acciones del pasado. Unas acciones del pasado que le atormentan y las manifestó asustando a los forasteros que entraban a la ciudad. Porque aun pasado el tiempo, él nunca se perdonó por la muerte de Tom. Por eso, Iceberg le dice que ha vivido con una carga siempre. Se culpó porque se llevaran a Tom, luchó y luchó por rescatarlo, pero su batalla a día de hoy sigue consigo mismo. Dejando esto de lado, tanto Luffy como Franky se entienden. Por un lado, Franky, pasado los actos de Enies Lobby, respeta a Luffy hasta el punto de querer compartir su sueño con él y comprobar el amor que estos tienen a su barco. Y por otro lado, Luffy valora más que nadie el esfuerzo de Franky como carpintero. Su dedicación e implicación van más allá del de una persona normal, y eso a nuestro capitán le agrada, le gusta a la gente que se mantiene en pie por un objetivo y sigue luchando hasta lograrlo. Pero a quien no podemos dejar de lado en esta review es a Nico Robin, el detonante principal junto al Merry y Usopp de la crisis de los Mugiwara. Robin llegó a la tripulación gracias a Luffy porque no tenía un lugar donde estar, una chica a la cual se ve empujada por las circunstancias a escoger el lado de la piratería.
Deambulando de familia en familia, ella nunca se sintió aceptada ni querida porque todas esas personas la quisieron vender desde niña. Ella no escogió el mundo de la piratería, sino que se vio obligada a refugiarse en un sitio donde sus compañeros, por mucho que no simpatizaban con ella, también eran criminales buscados y sabían de antemano que no la iban a vender. Podemos decir que Luffy es la persona que le da motivos para seguir viviendo tras rescatarla y acogerla en el barco, una Robin que perdió de vista la promesa que una vez le hizo Sol. Cuando inicia el arco, Nico Robin, desconcertada por las siglas CP9, decide huir y entregarse antes que vender a su tripulación. Y a todo esto se añade el punto de que los Mugiwara se enteran que está en el bando enemigo. Los Mugis no respetan la voluntad de Robin de irse sin más, y creen que realmente la están forzando a tomar esa decisión. Así que, tras conseguir superar el Aqua Laguna y la cantidad innumerable de agentes de la marina, se plantan frente a ella para pedirle que vuelva. Me encanta porque en este punto, aun sabiendo que ella misma denegó de seguir en la banda, Luffy, como capitán, no respeta la voluntad de irse y necesita saber a qué se debe. En este punto de la trama es muy interesante el sacrificio que hacen ambos bandos. De alguna manera ella da su vida sin saber si seguirá viviendo porque prefiere morir ella que morir a manos de las personas que le tendieron un brazo. Y por otro lado, los Mugi se plantan allí porque no quieren dejar a un Nakama atrás por un simple interrogante, y es que en la tripulación Robin encontró a aquellas personas que le dijo Sol, una verdadera familia, la familia que nunca tuvo. Esas personas que moverán cielo y tierra por ella, que le escucharán y actuarán en consecuencia, porque así son los Mugiwara. Sin embargo, ella sentía miedo de arrastrar a todos a su fatídico destino. Y Luffy tiene muy clara la decisión, porque ¿es que acaso el destino no es lo contrario a la libertad? Finalmente, Robin se quita la coraza después de darse cuenta de lo que están dispuestos sus compañeros a hacer por ella, eliminando así la inexpresión sentimental que le atormentaba desde que era niña, y mostrar que es alguien capaz de llorar y decirle a sus nakamas que quiere seguir navegando con ellos. Hablamos de dos tipos de piratas, aquellos que buscan lograr sus objetivos de la manera más cuestionable y planificada posible, y aquellos que utilizan la piratería como una simple excusa para salir al mar y vivir su propia aventura. Piratería que distingue a Aokiji cuando llega a la fiesta, viendo así la manera en que perciben los ciudadanos a los Mugiwara, porque al fin y al cabo no existe una justicia mayor que dejar vivir a alguien que no le hace daño a nadie.